Siervo de Dios, José de Jesús López y González, tercer obispo de Aguascalientes, México. Padre y pastor. Xonacatique, hoy Jesús María Aguascalientes, lugar en el que sus habitantes se han distinguido por su laboriosidad en el campo, que en años anteriores era esencialmente de temporal. En una temporada de sequía, faltó la lluvia durante 3 años consecutivos y se llegaron a escasear tanto los alimentos básicos que el pueblo carecía de maíz y de frijol y la gente tenía hambre. Un indiecito viejo, Chichimeca, llegó a la casa del señor cura con una penquita de nopal y un puñadito de tunas frescas. El señor cura las recibió con agradecimiento y el anciano salió del curato. Al poco rato, también salió a la calle el señor cura y se encontró al anciano Chichimeca junto a la puerta. Al preguntarle qué esperaba, le contestó: «Hágame su merced la caridad de un taco de frijoles. Hace 3 días que no comemos en la casa de su merced». «Hijo», contestó el sacerdote, «tampoco nosotros tenemos ahora que comer». «Entonces deme otra vez mis tunas». El señor cura le dio otra vez sus tunas con los ojos arrasados en lágrimas y ordenó que engancharan el carro. Se hizo acompañar de un sirviente y fue a Bajío de San José, de donde volvió con todo el maíz que pudo y algo de frijol que repartió entre muchas familias, dándoles medio almud. Quizá las palabras del maestro, «denles ustedes de comer», resonaron en el corazón conmovido de José de Jesús López y serían para él, durante toda la vida, la fuerza del evangelio que entusiasmó la entrega de cada día hasta el último momento. Quiero ser el sol que ilumina el mundo entero. Quiero ser el amor para los que viven hoy. Quiero ser la paz para los que viven guerra. Quiero ser el calor para los que tienen frío. Quiero ser un techo para quien casa no tiene. Quiero ser alimento para los que tienen hambre. José de Jesús López y González nació en un pequeño caserío denominado El Cotón, al oriente de la ciudad de Aguascalientes, el 15 de octubre de 1872. El hecho de haber nacido bajo el signo de Santa Teresa habría de despertar en su corazón una profunda devoción hacia la mística doctora. De familia campesina humilde, emparentada con la clase acomodada de su época, fue presentado por sus padres, don Apolonio López y doña María del Pilar González de López, a recibir el bautismo 5 días después de su nacimiento, en el que se le impondría el nombre de Jesús. A la edad de 4 años quedó huérfano de padre y a partir de entonces su madre fue quien principalmente modeló el corazón del pequeño, el cual aprendió de sus labios y ejemplo los auténticos valores de la fe cristiana. Apenas contaba 6 años cuando manifestó ingenuamente su deseo de ser sacerdote, diciendo a su madre: «Yo quiero ser de los que cantan abajo para que me respondan de arriba». En su adolescencia emprendió resuelto el seguimiento de Cristo, teniendo como meta el sacerdocio. A pesar de su corta edad, se mostraba firme, constante y reflexivo,
obediente, respetuoso y servicial. Conservó una relación cálida con su familia. En la vida de seminarista, se muestra esforzado y tenaz en el estudio, de carácter alegre y bondadoso. Revela sus dotes intelectuales y artísticas, su capacidad de establecer relaciones profundas y, sobre todo, su grande amor a Cristo y su piedad y amor a María, principalmente en su advocación de Guadalupe. Ven a vivir mi aventura, deja la barca y las redes, mira que la mies es mucha, mira que hay que trabajar. Ábreme, joven, tu puerta, vamos y no tengas miedo, mira que la mies es mucha, mira que hay que trabajar. Joven, yo te necesito, sé que es grande tu generosidad. Ven a vivir mi aventura, compartiendo mi vida y mi amistad. Ven a vivir mi aventura, compartiendo mi vida y mi amistad. Yo necesito tus manos para seguir ayudando, para sostener al débil, para repartir el pan. Yo necesito tus manos para seguir perdonando, manos que serán heridas y van a crucificar. Joven, yo te necesito, sé que es grande tu generosidad. Ven a vivir mi aventura, compartiendo mi vida y mi amistad. Ven a vivir mi aventura, compartiendo mi vida y mi amistad. Yo necesito tu vida para ser savia y fermento, sal que dé sabor al mundo, luz que quiera iluminar. Yo necesito tu vida, deja la barca y las redes, mira que la mies es mucha, mira que hay que trabajar. Joven, yo te necesito, sé que es grande tu generosidad. Ven a vivir mi aventura, compartiendo mi vida y mi amistad. Ven a vivir mi aventura, compartiendo mi vida y mi amistad. El 30 de noviembre de 1897, fiesta de San Andrés Apóstol, recibió la consagración sacerdotal de manos del ilustrísimo señor Pedro Loza y Pardavé, en el Palacio Episcopal de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Aquella escena de felicidad quedó grabada en su alma para siempre. Al recordarla, ya siendo obispo, decía en su tercera carta pastoral: Día feliz y de satisfacciones indecibles en que fueron realizados mis más caros ideales, y vi sin creerlo, y me sentí sin explicármelo, que ya era sacerdote del Altísimo, ministro de los altares. Aún está en mi mente aquella escena, la más imponente y de significado más alto. Tú eres sacerdote,
para siempre. Ordenado sacerdote, su vida es una entrega de amor a su pueblo. Sirve a todos, se identifica con ellos. El confesionario, el púlpito, el sagrario, los pobres ocuparon su vida sacerdotal. La fe, la obediencia, la prudencia y la caridad resplandecen desde esta etapa de su vida. Desarrolló su ministerio primero en la parroquia de Jesús María. Ahí quedaron los primeros frutos de su sacerdocio. Estuvo 3 años como ministro en este lugar, en el que sus fieles lo sintieron hasta las lágrimas, cuando fue destinado a la parroquia de Asientos, en donde conoció el heroísmo de la obediencia. En Cocío fue nombrado vicario fijo, donde hizo frente al protestantismo casi hasta extirparlo. Por los años de 1913 se le designó párroco de Jesús María. Los 8 años en esa parroquia, en contacto íntimo con su pueblo, lo prepararon para ser un obispo cercano a sus sacerdotes y fieles y manifestar una prudencia y una caridad extraordinarias. Las personas que le conocieron y viven aún en Jesús María no le llamaron obispo a José de Jesús López, sino señor cura López o señor cura don Jesús López, porque les inspiraba más confianza. Estuvo tan cerca de ellos. Promovió intensamente la catequesis. Los niños eran para él un gran motivo de preocupación pastoral para llevarlos a Jesús. Acogió en su persona los sentimientos del corazón de Cristo hacia los más pequeños. Así, en el año de 1930, siendo el tercer obispo de Aguascalientes, escogería por lema del primer Congreso Catequístico Diocesano: «Dejen que los niños vengan a mí». Formó un coro para armonizar las misas, sobre todo la de los sábados a la Santísima Virgen y la de los domingos. Él personalmente dirigía el rosario en el templo parroquial. Introdujo la hermosa práctica de la visita al Santísimo Sacramento al mediodía, acompañando a sus fieles él mismo a esa hora. Fomentó con intensidad la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Él mismo compró la bella imagen que aún se venera en aquella parroquia. Impulsó la devoción al Niño Jesús, celebrando la novena de las posaditas. Quería mucho a los niños, a los que les obsequiaba una naranja. Era un hombre práctico siempre. Todo el atrio del templo lo tenía plantado de naranjos para ofrecer a los pequeños. Desempeñó varios cargos al lado del segundo obispo de Aguascalientes, el excelentísimo señor don Ignacio Valdespino y Díaz, destacando como secretario de la Mitra y como vicario general de la diócesis. El 30 de marzo de 1928, en la capilla de las religiosas del Verbo Encarnado de San Antonio, Texas, le es conferida la plenitud sacerdotal por su propio obispo, el señor Valdespino, que se encontraba exiliado a causa de la persecución religiosa en México. Al llegar al episcopado, José de Jesús López había alcanzado ya un alto grado de madurez humana y espiritual. Su fe había sido acrisolada por el sufrimiento, sometida a grandes pruebas a raíz de la situación que padecía nuestra patria. Su alma sacerdotal, forjada al estilo del corazón de Cristo, se veía lacerada por los males morales que provocaba la persecución religiosa. Aún tendría mucho que padecer. Fue designado administrador apostólico cuando más reciamente golpeaba la persecución. En esta época, sin libertad, rigió la diócesis con muchos trabajos y en medio de grandes peligros. Los templos se encontraban cerrados, los seminaristas errantes, las escuelas casi desiertas con maestros ateos y amorales. Consciente de la realidad, siempre puso su confianza en Dios y la acrecentaba mediante la oración filial y constante. Así escribía en una carta a sus religiosas: La tempestad no calma, antes lleva barruntos de mayor intensidad, pero nosotros debemos acrecentar nuestra fe y darle mayor intensidad a nuestros ruegos, seguros de que aunque el agua nos llegue al cuello, no nos hundiremos. El Señor nos tenderá su mano. Orad, orad mucho y confiadamente, repetía, que nuestro Señor no nos ha olvidado, está con nosotros y espera que nos purifiquemos en el sufrimiento
para hacernos dignos del amor de su corazón santísimo. Oraba reverentemente y con fidelidad. Oraba a solas, en la capilla, en su habitación, en el jardín, en compañía de su pueblo, con sus niños del orfanatorio, sus seminaristas y sus religiosas. Construyó la iglesia desde la Eucaristía, celebrándola con unción día a día, vivida en la comunión con Cristo, en la aceptación plena y activa de la voluntad de Dios y en la comunión con su pueblo. Para el decoro y solemnidad del canto litúrgico, promovió desde su juventud sacerdotal el canto sagrado. A este propósito, como obispo fundó e hizo posible el desarrollo de la Escuela Diocesana de Música Sacra. Edificó la iglesia mediante el ejercicio de su ministerio profético y su oficio de maestro, predicando, promoviendo actividades y obras relacionadas con este fin, tales como el Segundo Sínodo Diocesano, 2 congresos catequísticos, sus 15 cartas pastorales, la fundación del hoy Secretariado Diocesano de Evangelización y Catequesis, y sobre todo, uniendo a su palabra y acciones, el testimonio de su vida entregada en amor entretejido de bondad, respeto y comprensión. Testigos privilegiados los contamos aún entre nosotros, sus sacerdotes, los niños de sus escuelas y orfanatorio Nazaret, sus religiosas, los árboles del jardín del encino, bajo cuya sombra lo esperaban todos los mediodías al llegar de la curia, hileras de pobres quienes recibían de él, juntamente con una moneda, la caricia de una sonrisa y la bendición de un padre. Cultivó su iglesia alentando la acción de caridad pastoral de sus sacerdotes, cuyos esfuerzos apreciaba con delicadeza, haciéndole sentir su cercanía de padre y amigo, alcanzando a cosechar un presbiterio unido a su pastor. En el seminario puso sus mejores esfuerzos, no escatimó en nada, estaba con los jóvenes cada semana. Hubo un tiempo en que iba al seminario día con día, se entregó a sí mismo. Hablaba de lo que le llenaba el alma y lo comunicaba. Cristo, sacerdocio, santidad, dignidad, nobleza, amor, reino de Dios. Su sencillez y paciencia algunas veces dieron lugar a interpretaciones inexactas, mas él aceptaba las divergencias de buen grado y rodeaba al prójimo de veneración y amor. Su caridad iba hasta la efusión del perdón verdadero, indispensable en la relación de persona a persona, de obispo a sacerdote, de obispo a pueblo. Su solicitud pastoral no se limitó al ministerio de la palabra y de los sacramentos, fue más allá. Cumplió y desempeñó el servicio de la caridad, creando y promoviendo obras de servicio social en favor de los pobres y necesitados. Así surgieron y se desarrollaron en la diócesis sociedades de obreros y campesinos, cajas populares y escuelas. Fue obispo porque construyó la iglesia. No creó espléndidas estructuras visibles, ajenas muchas de ellas a la conciencia de su temperamento y de su tiempo, pero hizo surgir la vida verdadera, la que canta y goza y crea, aún sin estructuras, la que de no existir, deja a las estructuras como cauces vacíos. El tercer obispo de Aguascalientes no solo recibió el carisma del ministerio jerárquico, sino que el Espíritu depositó en él otros dones para construcción del cuerpo místico de Cristo, uno de los cuales fue el carisma de fundador de una familia religiosa, como respuesta a las necesidades de la educación cristiana integral de las clases más pobres y abandonadas. En el siervo de Dios resonaban aquellas palabras: fuego he venido a traer a la tierra, ¿y qué he de querer sino que arda? Para ello, el Señor había dotado a José de Jesús de una sensibilidad extraordinaria, de un amor especial hacia los pobres y más necesitados. Poseía un corazón que se inclinaba hacia los niños con singular ternura. Al contemplar a su pueblo,
especialmente a sus niños, escuchaba la voz del profeta Jeremías. Los pequeños pedían pan y no había quien se los partiera. Y aquellas palabras del Divino Maestro. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. De aquí su generosa respuesta: fundar la Congregación Religiosa de Hermanas Maestras Católicas del Sagrado Corazón de Jesús para los pobres, obreros y campesinos en los barrios y suburbios de las ciudades y en los pueblos. Así pudo decir a sus religiosas: A partirles el pan de la doctrina vais vosotras. Esa es vuestra misión. Infundió en su obra un espíritu intensamente apostólico, cuyas características, según expresión del mismo siervo de Dios, son la humildad, la pobreza, la abnegación y la pequeñez. Una congregación pobre, de pobres y para pobres. Su gran deseo fue que esta obra diera mucha gloria a Dios, cooperando con la Iglesia en la tarea de evangelizar a los pobres y salvar al hombre integralmente, mediante la educación cristiana integral del pueblo humilde. Los grandes amores de su vida: el corazón sacratísimo de Jesús, la Eucaristía y la Santísima Virgen de Guadalupe. Quiso que fueran el centro e irradiación de la espiritualidad de sus religiosas. En medio de múltiples ocupaciones pastorales, personalmente dedicó tiempo, cuidados, oración, sufrimientos y recursos materiales en formar esta su congregación a la que amó entrañablemente. Su familia religiosa sigue esforzándose en llevar adelante los anhelos que el corazón de Cristo depositó en él. El 9 de noviembre de 1950, después de acompañar a los fieles de su diócesis en la peregrinación anual a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en México, fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio Zuckerman. Pero antes de las 72 horas, descansó en el seno amoroso del Padre. Era la madrugada del día 11. Sus restos fueron trasladados a la ciudad de Aguascalientes, donde lo esperaba su pueblo lleno de dolor. Una lápida, detrás del altar de su catedral, dice: Aquí yacen los restos del excelentísimo y reverendísimo doctor don José de Jesús López y González, tercer obispo de Aguascalientes. Su diócesis lo recuerda por su bondad de padre y sus virtudes de santo. Con cuán sabiduría creaste tan bella obra, y con amor difundido veneraste en cada hora. Hoy estoy aquí recordando aquel
amor y abandono en Dios tu obra pusiste. Hoy tu bendición ha llegado a mí y en presencia de Dios gracias yo le doy por ti. Este camino hoy está en mis manos, bajo caridad, humildad, amor y fraternidad. Este camino. En opinión de quienes conocieron la trayectoria cristiana y la acción pastoral del señor López, particularmente en el ejercicio de su ministerio episcopal, no dudan en afirmar que le caracterizó la humildad, la sencillez, la pobreza y la caridad. Atribuyen además los frutos de unidad en la Iglesia Diocesana de Aguascalientes y el desarrollo de la fe en circunstancias muy difíciles durante su gobierno, en parte a su exquisita caridad, sabiduría y prudencia. Aún sin haberlo conocido personalmente, experimentamos ante su testimonio una fuerza que nos impulsa a amar a Cristo y a su Iglesia, y en ella particularmente a los pobres. Indudablemente su espíritu vive en nosotros, porque durante su existencia terrena supo dejarse penetrar de la ternura y compasión del Dios que se nos ha revelado en Jesucristo, especialmente en el misterio de su corazón sagrado. La diócesis de Aguascalientes, y en ella su congregación, tiene fundada esperanza de que la Iglesia, nuestra Madre, con la autoridad que a ella solo le compete, reconozca a este hijo suyo como un modelo de padre y pastor, para seguir edificando la Iglesia de Jesucristo a la que José de Jesús sirvió tan ejemplarmente. Se abrió su causa de canonización en Aguascalientes, el 5 de noviembre de 1996, y se clausuró la etapa diocesana el 23 de diciembre de 1997. Vamos a presentar a la Iglesia Universal un hijo ilustre de esta diócesis, un hijo de Aguascalientes, como modelo no solamente de esta diócesis, sino como modelo para el mundo. Los santos son para invocarlos y para imitarlos, para eso son los santos. Son una esperanza para nosotros de que ellos ya están en el cielo y que nosotros también queremos ir al cielo. El ejemplo de su vida nos van a animar también a nosotros y a contestar esa pregunta: si ellos son santos, ¿por qué yo no? La documentación derivada del proceso diocesano fue entregada el 27 de enero de 1998 a la Sagrada Congregación para los Santos en Roma, Italia, y el 10 de marzo dio inicio la fase romana del proceso de canonización. Jubilosa subiendo entonemos de alabanza y eterno olor, y en mil notas acordes cantemos al amable y celoso pastor, al amable y celoso pastor. En los albores del tercer milenio, donde se requiere la fuerza de aquel granito de mostaza del Evangelio para transformar las estructuras, sea la figura humilde del tercer obispo de Aguascalientes un testimonio convincente para los hombres y las mujeres de hoy, a fin de que se manifieste la obra de Dios en sus santos, a quienes participa en Cristo la plenitud de sus dones mediante la acción perenne del Espíritu Santo.